el año 2003, la entrevista británica Postper publicaba en esta entrevista Imposible, con un Karl Marx resucitado. Esta entrevista fue por parte del historiador eminente Donald Sassoon. Esta entrevista exclusiva en un Karl Marx mordaz e irónico carga contra algunas vacas sagradas y reivindica la validez de su trabajo como clave para entender el mundo contemporáneo. Bueno, doctor Marx, se ha quedado usted muy pasado de moda, ¿no es así? 15 años atrás sus teorías dominaban el mundo. ¿Qué quedó de ello ahora? ¿Cuba? ¿Corea del Norte? ¿Mis teorías? ¿Cómo dice usted? Nunca dominaron. He tenido seguidores, que si escogí y busqué. Ya querrían la mayoría de mis contemporáneos estar pasados de moda, como dice usted, me considera a mí. Yo dije que la cuestión no era explicar el mundo, sino cambiarlo. ¿Cuántas eminencias victorianas han hecho eso? ¿Qué me dice de John Stuart Mill? Mill era un plagiador, bien intencionado, y en cierto modo conmovedor en sus esfuerzos por conciliar lo inconciliable. ¿Es que no hay grandes pensadores burgueses? Por supuesto que sí, y yo les mostré mis respetos escrupulosamente, pero en la actualidad pocos de mis enemigos se molestan en leer a Adam Smith o a David Ricardo. ¿Qué me dice de Jeremy Bentham? ¡Uy, qué provocación! Bentham, ese insípido, pedante, tedioso oráculo de la inteligencia burguesa común. Un fenómeno puramente inglés, que solo se podría haber manufacturado en Inglaterra. ¿Y qué me dice de los pensadores más recientes? Los defensores de las clases acaudaladas, que siguen la moda, intentan una y otra vez encontrar a un rival adecuado para mí. La idea de no contar con un genio reconocido les parece insoportable, de manera que un verano resucitan a Valle y en la primavera siguiente todos se visten de Popper. Los más perezosos se adhieren a Isaías Berger, tan fácil de comprender, tan maravillosamente desprovisto de originalidad, tan devastadoramente tautológico. De mis contemporáneos, solo Darwin hizo una gran aportación, y yo me di cuenta enseguida. De acuerdo. Nadie infravalora su fama, pero debe reconocer que el marxismo ya no es lo que era. En realidad, mi trabajo nunca ha sido tan importante como ahora. En los últimos 40 años más o menos, he conquistado el mundo académico de los países más avanzados del mundo. Los historiadores, los economistas, los expertos en las ciencias sociales e incluso, para mi sorpresa, algunos críticos literarios han abrazado la concepción materialista. La historia más interesante que se produce actualmente en los Estados Unidos y en Europa es la más marxista que ha habido nunca. Sin embargo, con el marxismo ordinario se puede llegar muy lejos. Mire si no, el éxito de las teorías simplistas según las cuales los imperios se desmoronan por un gasto excesivo. En fin, al menos se vuelven a hablar de economía. La historia social, la historia de los hombres y las mujeres comunes, ha sustituido la obsesión idiota por los grandes hombres. Entonces, ¿qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que le queda? Yo dediqué mi vida al estudio capitalista, intenté exponer las leyes de su funcionamiento, llegar al núcleo de la parte fundamental. Usted está obsesionado con la economía, señor. Y con mucha razón. Todos ustedes están obsesionados con la economía y en el futuro más inmediato lo seguirán estando. ¿Se acuerda de ese político insignificante de Arkansas que se convirtió en presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿Qué es un respeto? Clinton. Exacto. Es la economía estúpida. Sí, hijo mío. Pero yo lo distribuyo. Desde luego, Das Kapital no es una obra breve y de eslogan fácil, pero cuando hizo falta también yo aporté mi colección de buenas frases. Trabajadores del mundo, uníos, no tenéis nada que perder, salvo vuestras cadenas. Pero la idea de que los trabajadores de nuestros días no tienen nada que perder es lo más absurdo que he escuchado. Tiene razón. A día de hoy, los trabajadores de Europa y Estados Unidos tienen mucho que perder. En mis tiempos, por supuesto, los trabajadores de una u otra forma abominable, incluso 20 años después del manifiesto, a pesar de que Inglaterra era más rica que otros países, las cosas no habían mejorado mucho. El afán de beneficios se cobraba más y más víctimas, y no solo entre los trabajadores. En 1866,
Yo me hacía eco de los artículos sensacionalistas sobre accidentes ferroviarios. Por aquel entonces, cuando Inglaterra dominaba los mares, el conductor de una locomotora trabajaba durante 30 horas sin interrupción, con consecuencias desastrosas. Aquellas catástrofes en mi época se denominaban actos de Dios. Yo los llamo actos del capitalismo. Por supuesto, las cosas ahora son completamente distintas, ¿no es cierto? Consideremos también la noticia que apareció en los periódicos londinenses de junio de 1863, bajo el titular "Muerte por puro agotamiento", hablando de la muerte de Mary Ann Watley, una sombrerera de 20 años, empleada en un establecimiento respetable. Esta chica trabajadora trabajaba más de 16 horas sin descanso. Era el momento de la indumentaria para las damas nobles que habían sido invitadas a un baile de honor de la princesa de Gales. Watley había trabajado sin interrupción durante más de 20 horas en una pequeña habitación con 30 chicas. Pero hechos así eran excepciones, incluso en aquellos tiempos. Es por eso que fueron noticias. Estas cosas ya no pasan, ya no suceden. Ahora los maquinistas tienen casas bonitas, se van de vacaciones al extranjero y lo pasan bien. Sí. Y la razón principal es que los míos, mi partido, los socialistas, los sindicalistas, los reformistas a los que yo apoyé y alenté, pusieron unos límites a la explotación capitalista. O si utilizamos la terrible jerga de esos escritorzuelos tan pagados de sí mismos de la prensa de la burguesía, establecieron rigideces en el mercado laboral. Sin embargo, en el resto del mundo, en las antiguas colonias, donde no hay democracia, ni sindicatos, ni partidos socialistas, la degradación de los que no tienen nada que vender salvo su fuerza de trabajo es perfectamente comparable con la esclavización laboral de mis días. Espere un poquito, señor. Pero en Occidente los trabajadores utilizaron las libertades que usted menciona para mejorar sus condiciones de vida bajo los estados nacionales capitalistas, no para abolirlos. Reconózcalo, la clase trabajadora le ha decepcionado por completo. Es cierto que el Estado Nacional pareciera el mayor opresor de los trabajadores. Se convirtió en los 100 años siguientes en su fuerte principal de lealtad. ¿Y cómo explicarías eso? La lucha socialista presenta una contradicción inevitable. Debemos luchar para conseguir reformas, pero cada logro debilita el ímpetu revolucionario de los trabajadores. Los más fuertes consiguen mejoras reales, los débiles se mueren de hambre. Supongo que no creerá que la burguesía concedió la jornada de 8 horas, las vacaciones pagadas y las pensiones para la vejez, un servicio de sanidad gratuita y educación para todos y un sistema de seguridad social nacional en un ataque de filantropía, ¿verdad? Para conseguir estas cosas fue necesario golpear no al corazón de los capitalistas, sino a sus beneficiarios. Y usted no se imagina que el capital se desplaza a Chile o a Brasil con la esperanza de encontrar trabajadores bien organizados y conscientes de sus actos. ¿De qué manera que también usted ahora recurre a Marx para advertir que el futuro puede ser catastrófico? Puedo recordarle, doctor Marx, que usted fue un victoriano optimista, un hijo de la Ilustración. En el manifiesto usted... ¡El manifiesto! ¡El Schneiders Manifiesto! Permítame que lo ponga en contexto. Escribí ese maldito texto en febrero de 1848, cuando no tenía 30 años. Buena parte de mi trabajo científico estaba por venir. El manifiesto lo hice por encargo de un grupo de izquierda insignificante y lo escribí a toda prisa para entregarlo en la fecha estipulada. Cuando hizo su aparición en las librerías, Europa estaba inmersa en la revolución. Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Italia. En todas partes las masas clamaban por constitución, por la libertad, por la democracia. El manifiesto reflejaba el optimismo de aquellos tiempos emocionantes. Creíamos que todo era posible. La imaginación había tomado las riendas. Ya, ¿y después qué pasó? Después se asentó la contrarrevolución. Se consiguió algunas victorias aquí y allá, pero en conjunto los míos perdieron. En Francia, donde habíamos puesto nuestras grandes esperanzas, se hizo con el poder un pequeño arribista de nombre pomposo, Luis Napoleón, pues el primer dictador electo de la historia moderna. Nadie duda de su integridad. Lo que es cuestionable es su análisis. Si los gobiernos democráticos pueden ser una amenaza para la burguesía, entonces tiene que ser erróneo decir, como decía usted en el manifiesto, que el Ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité para gestionar los asuntos cotidianos del conjunto de la burguesía. Y es que no se acerca bastante a la verdad.
¿Es que no es cierto que todos los gobiernos están limitados por las estructuras del propio capitalismo? ¿No es cierto que, a fin de cuentas, se ven forzados a hacer todo lo posible para asegurar que el capitalismo sea rentable? Para entrenar a las masas trabajadoras necesarias, reparar los fallos del sistema y eliminar los residuos que genera por el camino. Y todos lo hacen. Todos ellos son esclavos de la exigencia del capitalismo. La izquierda, la derecha y el centro. Socialistas y fascistas, y los liberales y los ecologistas. ¿Y qué me dices de los intelectuales? Pensadores de segunda fila. En realidad son lacayos a sueldo de los ricos. Cálmese, doctor Marx. Sigamos. Tengo que preguntárselo. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? ¿El Gulag? ¿El terror comunista? Ya sabía que lo haría. Debo reconocer que soy tan vanidoso como la mayoría y que todo este culto a la personalidad, toda la adoración que me dedicaron me afectó. Me hizo gracia. La verdad, ver mi cara en los billetes de la vieja República Democrática Alemana y encontrar un Marxblatt en todas las ciudades de Prusia. A causa de ello, los occidentalizadores de Rusia debían tomarse tan en serio como la electricidad. Por eso no me sorprendió que Lenin me convirtiera en profeta. Lenin era un político inteligente, con buenos instintos. Sin embargo, también era un fundamentalista decidido a encontrar en mis obras la justificación para cualquier cosa que se le antojara hacer. Se dedicaba a inventar el marxismo a medida que avanzaba. Este hábito aborrecible, típico de las religiones desde tiempo inmemorial, se extendió por todas partes. Los comunistas utilizaron el Estado para crear un sistema industrial moderno. Si a esto quiere llamarlo la dictadura del proletariado, en fin, que así sea. Pero las purgas, los crímenes, la sangre. Ya dije que el capital nace empapado, de pies a cabeza y en toda su superficie, de sangre y de lodo. Yo hablaba del comunismo, no del capitalismo. La revolución rusa no fue una revolución socialista contra un Estado capitalista, sino una revolución contra una autocrítica semifeudal. Se trataba de construir una industria moderna, una sociedad moderna. Las revoluciones industriales siempre conllevan un coste muy elevado, sean lideradas por comunistas o por burgueses, de verdad. Muchas gracias.